Buenas tardes a todos, aunque no os veo, os oigo por allá a lo lejos un poco, sé que sois algunos, unos cuantos. Lo primero, las gracias a mí, no, yo a vosotros por, pues por mostrar interés en la guía. Yo estoy encantado de poder contaros cosas. Encantado además de que sea en Zaragoza. Yo tengo ascendencia aragonesa, mi padre era de un pueblo al lado de Sos del Rey Católico, de Gordún, y mi familia vive en Zaragoza, así que estoy encantado. Es como estar en casa, para mí es como estar en casa. Cuando me llamasteis me pedisteis que hablase sobre la guía. Yo sé que algunos de vosotros que estáis por ahí, aunque no os veo, pero sé que la habéis comprado incluso. Algunos incluso la gente me dice, no, es que además la he leído, ¿no? Además de comprarla, lo cual dice muy poco de sus gustos literarios. pero hay que reconocer que nos gusta que la gente pues tenga interés en BIM. Nosotros desde hace unos años, pues además de intentar aprender cada vez un poquito más y de trabajar en BIM, pues no dejamos de hablar de BIM. La gente hay muchísimo interés, quiere saber, no sé si por la comisión del ministerio o bueno, no sé, por una serie de cuestiones. De repente podríamos decir incluso que hay una burbuja, ¿no?, de BIM. No sé si a vosotros os pasa. Me imagino que muchos de los que estáis ahí pues os dedicáis ya a esto de BIM, sois un grupo de usuarios BIM de Aragón, con lo cual lo usáis en mayor o menor medida, y seguro que tenéis la mayoría pues quizá la misma sensación que yo, ¿no?, de que hay una especie de como de burbuja, no sé cuánto de inflada sobre BIM, ¿no? Yo creo que dentro de unos años, cuando pase a la vuelta de, no sé, 4 o 5 años, no sé si vamos a estar hablando de BIM como hablamos ahora, ¿no? Quizá ya no sea una novedad. Por el número de BIM Manager que uno ve en LinkedIn, pues supongo que ya todo el mundo va a saber de BIM, ¿no? Porque ya hay más BIM Manager que personas, con lo cual ya no hará falta hablar sobre BIM porque todo el mundo sabrá todo, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, creo que es interesante que la gente hable sobre BIM. Yo que viví el cambio de CAD del dibujo a mano con CAD, creo que hay dos diferencias importantísimas, ¿no? Siempre comparamos este proceso de cambio con el anterior y hay dos diferencias importantes. En aquel caso, cuando cambiamos del dibujo a mano a CAD, lo hicimos para terminar haciendo lo mismo. Cambiamos la herramienta, pero el objeto de lo que hacíamos antes a mano y el objeto de lo que pasamos a hacer en CAD era el mismo, ¿no? Hacíamos planos y seguimos haciendo planos. Ahora no. Ahora el cambio, evidentemente, estamos haciendo muchas más cosas, ¿no?, que los planos, o por lo menos intentamos hacer muchas más cosas que los planos, aunque a veces nos cuesta hacerle entender a la gente que quiere implantar BIM que no se trata solo de hacer los planos, sino que se trata de utilizar el modelo para muchas más cosas, como todos los que estáis ahí pues ya sabéis. Y la otra gran diferencia entre el cambio que hubo en aquellos años y el cambio que tenemos ahora es que entonces la gente se cambiaba, aprendía la herramienta, empezaba a utilizarla y se compraba un plotter y a imprimir y pelillos a la mar. Seguimos haciendo lo mismo que hacíamos y se acabó. No necesitamos de alguna manera organizarnos de una manera distinta, ¿no? Era poca la labor de organización que se necesitaba. Y sin embargo ahora, cuando en una empresa o en un estudio de repente empiezan a utilizar BIM, casi de inmediato, casi en las primeras fechas del uso del BIM, se dan cuenta de que como empiecen a trabajar en Revit, en Archicad, en el plan, da igual, cada uno de una manera más o menos independiente y cada uno con sus formas de hacer, pues aquello acaba siendo el ejército de Pancho Villa y el modelo, que en definitiva es nuestro proyecto, se convierte en una locura. Y entonces nos encontramos con la necesidad de eso que llamamos implantar, ¿no? De implantar, que no es ni más ni menos que organizarse, ¿no? A veces le damos nombres muy rimbombantes, a mí me gusta simplificarlo y decir que se trata de escribir en un papel cómo voy a hacer las cosas y sobre todo que todo el mundo las haga de la misma manera. Si las hace de la misma manera, pues le llamaremos protocolo de funcionamiento, que tiene como característica que nadie se lo puede saltar, ¿no? Hoy hablaba con un compañero que está trabajando en un estudio aquí en Madrid, que trabaja en el Revit, estaba un poco coordinando la labor de todo el estudio y me decía que le resultaba muy difícil hacer que la gente
trabajasen de una determinada manera, todos a la vez, ¿no? Y que estaba sudando tinta para hacerles entender que todos tienen que trabajar de la misma manera, sus plantillas tienen que ser las mismas, tienen que tener una biblioteca común de elementos, cosas que a nosotros nos resultan cotidianas. Es difícil que la gente, ¿no? Entonces, de esa actitud, que en realidad es una actitud, yo creo que sociológica, ¿no? La resistencia al cambio, surge la necesidad de implantar, y fue como surgió la necesidad de la guía. Sobre la guía, os podría contar muchas cosas, pero la guía está escrita, y los que ya la habéis comprado y visto, o la han dejado un amigo, os la ha pasado, la habéis visto, la habéis leído, ya habéis visto que está escrita o por lo menos lo hemos intentado, en un tono sencillo que se entienda. No se trata de escribir ni una Biblia así de gorda, ni un vademecum de cómo hay que hacer las cosas. No, es cómo unos profesionales hacemos las cosas, y simplemente la hemos escrito para que sirva de punto de partida a que otros profesionales la cambien. Es decir, la guía no está hecha solo para seguirla, ¿no? o para seguirla estrictamente, sino para cogerla y decir, bueno, puedo empezar por aquí, tal y como dicen estos dos señores que se puede empezar, no que hay que empezar, sino que se puede empezar por ahí, y a partir de ahí yo en mi organización, en mi estudio, en mi empresa, la cambio como quiero, ni más ni menos. Y responde a unas preguntas que nos hacemos siempre que hacemos una organización, que son las de siempre. No hemos inventado nada nuevo. Lo primero que hay que preguntarse es ¿para qué? Siempre los que me habéis visto en alguna otra conversación o alguna charla, sabéis que siempre digo lo mismo. Lo primero que me tengo que preguntar es ¿para qué estoy haciendo esto? Establecer los objetivos, el qué es fundamental, establecer cómo lo voy a hacer y escribirlo. Escribirlo quiere decir escribirlo en Word, en un papel, en un bloque de notas, en el ordenador, da igual. Escribirlo pueden ser 8 líneas, ¿no? A lo mejor no hace falta más al principio, ¿no? Ya irán creciendo esas 8 líneas y las iré cambiando, ¿no? Empezaré a trabajar en Revit y decidiré que en mi organización, que somos 5 personas, los 5 no nos vamos a dedicar a hacer familias, porque entonces nos volvemos locos. Solo 1 o 2 personas hacen familias. Y escribiré qué hay que hacer cuando alguien necesita una familia. Pedírselas a Pepito. Pepito es el que hace las familias, ¿no? Pues, ¿qué hago? Se las pido a Pepito. Y además de pedírselas, porque no se trata solo de pedir, le tengo que decir qué quiero, ¿no? Y haré una ficha y diré requerimientos de la familia, y le pasaré una ficha a Pepito. Seguro que esa ficha 3 meses después ha cambiado por completo. Lo importante es que ese protocolo se establezca y que lo hagamos siempre igual, que de alguna manera intentemos, ya que no podemos industrializar el objeto de nuestro trabajo, que es la obra o el proyecto, industrializar nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? Que sea siempre igual, simplemente que sea siempre igual. A mí me tocó vivir en algunas empresas la implantación del sistema de calidad cuando empezaron las normas de aseguramiento de la calidad, la ISO 9001 y la 9002, y cuando nos empollamos todo aquello que nos daban los auditores, descubrimos que el aseguramiento de la calidad no era hacer las cosas bien, era hacer las cosas siempre igual, de bien o de mal. Si descubríamos que se hacía mal, pues implantábamos una serie de medidas que se llamaban acciones correctoras para hacerlo mejor, ¿no? Detectábamos un problema, lo corregíamos y a partir de ahí seguíamos funcionando, pero siempre igual. Y el secreto era hacerlo siempre igual, es decir, hacerlo con unas normas. Bueno, pues en este caso nos va a pasar lo mismo. La guía es un libro que, como veis, es pequeñito, pero es espeso, ¿no? Es un libro espeso, a pesar de que hemos intentado hacerlo sencillo. Pues enseguida uno tiene que hacer esquemas de funcionamiento, de flujos de trabajo, de distintos roles, etcétera, etcétera, ¿no? Insisto, es solo una manera de hacer las cosas que a nosotros nos ha venido bien en nuestra organización, pero que de hecho ya hemos cambiado algunas cosas sobre lo que hemos escrito en esa guía. O sea que podríamos hacer ya una edición modificada, o más que modificada, ampliada, ¿no? de la guía. Digamos que la historia de cada organización pues vamos a ir escribiendo en función de las necesidades, ¿no? A pesar de que es una guía, no pretende buscar un estándar. Posiblemente vamos a tener un estándar en cada organización o en cada estudio, ¿no? Lo cual hace que se pierda el significado de la palabra estándar, pero yo me temo que eso va a ser inevitable, ¿no? Hablamos mucho de estándares, intentamos estandarizar las cosas para que todo el mundo haga las cosas igual,
pero seguramente os habrá pasado como a mí, que lo que vale para una empresa no vale para la siguiente, o no vale para lo que vale para la constructora no vale para el estudio, ¿no? Lo que buscamos, la respuesta al para qué, pues tiene una respuesta distinta. Entonces necesito hacer un cómo, establecer un cómo hago las cosas también diferente. Por eso la guía es solo un punto de partida. A partir de ahí no será lo mismo para un estudio que hace ingeniería pero que no hace el diseño de la arquitectura que para un diseño que hace arquitectura, o incluso para el estudio de al lado que a lo mejor sí hace lo mismo. Más allá de la guía, a mí me gustaría llamaros la atención sobre alguna cosa que creo que es interesante sobre BIM, porque como todos hablamos un montón de BIM, pues parece que se trata de leernos un libro, de establecer un protocolo, empezar a funcionar y se acabó. Y yo creo que nos estamos olvidando todos de cosas muy importantes que los que hablamos de BIM tenemos que decir. No solo debemos vender el BIM, que es lo que estamos haciendo habitualmente, sino que debemos de vender otra cosa. Yo siempre digo que BIM no es para hacer las cosas más rápido, ¿no? Es para hacer las cosas mejor. Es verdad que algunas cosas las haré más rápido, pero indudablemente otras cosas es imposible hacerlas más rápido porque hago muchísimo más, ¿no? Cuando hago un modelado de instalaciones, un modelado MEP de un edificio, por muy sencillo que sea el edificio, es absolutamente imposible que yo tarde menos, ni siquiera lo mismo, en hacer el modelado MEP de ese edificio que si lo hiciese en CAD. Es absolutamente imposible. Y yo creo que estamos o está proliferando la idea, ¿no? de que Revit, MEP, BIM, Archicad, Allplan nos van a servir para hacer ese proyecto más rápido, ¿no? Yo cada vez que tengo un micro abierto aprovecho para decir lo contrario. Esto no es para hacerlo más rápido, todo lo contrario. El proceso de proyecto ya está recortado en tiempo de tal manera que nos impide hacer los proyectos bien. Y yo creo que eso lo sufrimos todos, ¿no? Porque todos hacemos proyectos o tenemos que construir proyectos ajenos, sabemos lo que pasa con esos proyectos, tienen determinadas carencias, en CAD, en BIM, da igual, tienen carencias y la mayoría de las veces es porque no tenemos tiempo y no tenemos los recursos. Yo quiero enseñaros, voy a compartir la pantalla, me decís por favor si la veis cuando la veáis. A ver si la he compartido, iniciar. Vale, ahora ¿estáis viendo la pantalla? Sí, la vemos. Correcto, bien, pues vamos a ver si soy capaz de avanzar aquí. Bueno, voy a ir al grano. Esta diapositiva que veis aquí es una diapositiva que hice en Madrid, una fotografía que hice en Madrid, cerquita de donde estamos, en nuestro despacho. Que es de una obra en una calle principal de Madrid, en el centro. No sé si lo veis muy bien en la diapositiva, pero hay un andamio, por detrás hay una fachada, se ha vaciado todo el edificio por atrás, el edificio solo quedó la fachada, y hay una implantación de obra, una valla y unas casetas por ahí al lado del andamio. Como veis hay 3 módulos de caseta de 3 metros, es decir, como 9 metros lineales de caseta, y bueno, pues ahí yo no entré nunca, pero imagino que estaría el jefe de obra, el ayudante, el encargado, el administrativo y bueno, pues a lo mejor alguna que otra persona más, ¿no? Va. Y a lo mejor había algún rinconcito para la dirección facultativa. Es una obra que bajo mi punto de vista tiene cierta complejidad porque mantiene solo la fachada, está entre medianeras y está en una zona muy comprometida. Como veis es una zona de viandantes, pero también tiene mucho tráfico, y está en una zona que en Madrid le llaman la Milla de Oro porque hay muchas tiendas de cierta calidad y no puedes pues meter un camión de hormigón y que manche la calle de piedras, ¿no? Lo cual te obliga a establecer tareas más allá de la obra. Bueno, en el mismo mes, esta foto también está hecha en enero. El membrete que está arriba está mal. Esto no es la calle Serrano en Madrid, al lado del Sena en París. Es una obra que también tiene algunas características similares. Está pegada a la vía que va paralela al Sena. En este caso tiene un poquito menos de dificultad desde el punto de vista de que tiene 3 calles, lo cual te deja un poquito de salida
a las entradas y salidas de material, a los acopios. Hay una especie de patio central alrededor de la grúa. Aquí está ampliado, no sé si lo veis en la parte derecha de la pantalla. Se ve la grúa y ya atrás de los árboles, no sé si lo distinguís, hay una subestructura con una serie de casetas y ya desde aquí se podían contar del orden de 10, 12, 14 casetas en una subestructura auxiliar hecha a propósito para la obra. El tamaño del edificio, que es esta mole que veis aquí detrás, con unos andamios y una malla, era más o menos similar al tamaño del edificio de Madrid. En esta obra, esta foto está sacada el mismo día. Esto es en la otra orilla del Sena, es al lado del Pont Neuf. Aquí veis la salida de metro de Pont Neuf y la obra es ese edificio que se ve atrás. Es una obra que tenía un patio central. Ahí veis la grúa que estaba implantada en el patio. Era una obra de rehabilitación en unas circunstancias similares a la del edificio de Madrid. Sin embargo, fijaros, aquí está ampliado a la derecha, en la subestructura. Bueno, yo no diría subestructura, ¿no? Yo he hecho obras con la estructura bastante más ligera que esto, y las casetas que montaron para la implantación de obra en esa obra, que bueno, era un poquito más grande en cuanto a volumen, pero desde luego la diferencia proporcional de la implantación de obra y del número de técnicos que imagino yo que estaban dentro de esas casetas, pues creo que es sensible, ¿no? Y finalmente esta fotografía que me encanta enseñar, porque esta no es la obra, estas son las casetas de la obra. La obra era una rehabilitación en el centro comercial de Les Halles, en París, en el centro de París. Esta obra, a diferencia de las otras, era una obra de bastante más volumen, pero desde mi punto de vista, para un jefe de obras bastante más cómoda, porque tenía, como veis, muchísimo espacio para circulaciones, acopios, movimientos de maquinaria, medios auxiliares, desde ese punto de vista más cómoda. Pero fijaros en la implantación de casetas. Yo os aseguro que he hecho proyectos y edificios bastante más pequeños, a los que les tengo mucho cariño, bastante más pequeños que la implantación de esas casetas, y os garantizo que sensiblemente más feos, porque es que aquí, como veis, han tenido en cuenta hasta la estética del edificio y tiene, o podríamos decir que tiene su aquel, ¿no? ¿A qué viene esto, no? Bueno, pues muy fácil. Yo creo que todos estamos hablando muchísimo sobre BIM, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo los que precisamente estamos en esto, y yo hoy estoy hablando aquí, pero alguno de vosotros pasado mañana hablará en otro foro, nos juntaremos, dará un curso, hablará con alumnos, implantará en una empresa. Tenemos que hacerle entender a los que implantan BIM que si queremos de verdad implantar no BIM, sino cualquier sistema, tenemos que dotarnos de los recursos necesarios, ¿no? Hablamos de el Reino Unido, del nivel 2 de BIM, ya se empieza a hablar del nivel 3, hablamos de un montón de cosas, pero no escucho en ningún sitio hablar de qué recursos tienen ellos para hacer las obras. Y yo paso los Pirineos para arriba y yo veo cosas muy distintas, ¿no? Todo va mejorando. Hace unos años esa diferencia que veíamos en la diapositiva anterior, pues antes salía uno de España y veía las obras y pasaba mucha envidia. Ahora yo veo la implantación que hay alrededor y, salvo por el número de técnicos que debe haber para hacer la obra, pues veo los acopios y ya no me da tanta envidia. No sé si es que se han españolizado o nosotros nos hemos europeizado, pero ya se parece bastante más una cosa a la otra, lo cual me deja, bueno, pues más contento. Pero creo que es importante que digamos que para hacer BIM y para hacerlo bien y para hacer un modelo que nos sirva de verdad para construir el edificio, tenemos que dotarnos de recursos, y eso son horas de técnico, son técnicos especializados, y eso es dinero. La barra del diagrama de Gantt en el proyecto total, en el proyecto del proceso del edificio, la barra del diagrama de Gantt que representa a la parte del diseño, a la parte de ese modelo BIM, de ese modelado, ineludiblemente, y esto tenemos que defenderlo, y por eso meto esta cuña publicitaria en todas las charlas, esa barra del diagrama de Gantt tiene que ser cada vez más larga, porque el total del proceso BIM, el total de barras, tiene que ser cada vez más corta, y la única manera que tenemos de hacer eso es planificar. Si lo hacemos con los mismos recursos que tenemos hasta ahora, fracasaremos en la implantación de BIM como hemos fracasado en la implantación de otras cosas, ¿no? Y me diréis, ¿qué pesimista eres, Morea? Yo creo que no. Pensar en la implantación de los sistemas de la calidad, ¿no? Hasta donde yo llegué, hemos conseguido hacer
unas carpetas preciosas llenas de papeles que en la mayoría de los casos, hasta donde yo los rellenaba, se rellenaban a posteriori, no de manera preventiva o de manera correctiva en su momento, ¿no? Sino cuando tocaba auditoría. Para eso no merece la pena, ¿no? Creo yo. Y me gustaría que BIM no llegase a eso, ¿no? Y tenemos que entender y tenemos que hacer entender a nuestros clientes, yo creo que eso es una de las partes más importantes de la implantación, que tenemos una serie de objetivos que podemos conseguir. Habrá que establecer qué objetivos, ¿no? Pero casi para cualquiera de los objetivos que podemos decir, medir el edificio, controlar la ejecución del mismo, dirigirlo, controlar lo que está ejecutado y lo que no, el control de las certificaciones, en fin, se nos pueden ocurrir 1000 objetivos BIM que podemos cumplir. Casi para cada uno de ellos, estoy seguro que vosotros opinaréis como yo, que aunque solo fuera por uno de esos, ¿no? Solo por uno de esos objetivos, cualquiera de ellos, merecería la pena el esfuerzo. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer entender a nuestros clientes, ¿no? Cuando implantamos BIM. No se trata de venderles que les vamos a implantar BIM y que van a conseguir todos los objetivos de golpe, ¿no? Hay una serie de objetivos que podemos conseguir, que son muchos, pero cuando planteamos este listado, lo siguiente que tenemos que hacer es ser sinceros con nosotros mismos en función de los recursos que va a poner nuestro cliente y tachar cosas de ese listado de objetivos, ¿no? Eso también forma parte de la implantación BIM y yo creo que eso hay que tenerlo claro y hay que transmitírselo a nuestros clientes para evitar que si les colocamos unas expectativas muy altas y no les decimos que eso tiene que ir dotado necesariamente de unos recursos, acabará inevitablemente en una desilusión. Y dentro de unos años lo que ahora es una burbuja BIM puede acabar, si nos descuidamos, en estos del BIM hay que ver lo que vendían y luego qué poquito han conseguido, ¿no? Entonces yo creo que hay que establecerse objetivos razonables siempre en función de los recursos que vayamos a tener disponibles y hay que explicarle a la gente que para obtener esos objetivos pues que hay que dotarnos de esos recursos. Como siempre hablamos muchísimo sobre BIM y en el caso de la guía pues hemos establecido un montón de planteamientos que son necesarios, ¿no? Los roles, los usos, el mapa de software, tenéis los que habéis visto la guía ya, tenéis 2 esquemas bastante grandes sobre el flujo de trabajo y un flujo de procesos. Bueno, todo eso está prácticamente como en departamentos estancos, ¿no? Lo vendemos siempre, no solo en Little BIM, como pone aquí en la diapositiva, sino en todos los procesos BIM. Son como departamentos estancos que se suceden en el tiempo y que, bueno, pues se van sucediendo de manera ordenada y organizada. Ese es el ideal, ¿no? Todos los procesos tienen una serie de relaciones entre sí, que las podemos pintar de maneras muy bonitas, pero todos sabemos que al final todos esos procesos que están muy organizados por colores, por formas, por enlaces, es muy fácil que acaben mezclados, ¿no? Primero porque como no tenemos los recursos necesarios, los recursos humanos necesarios, pues esos roles se acaban mezclando en el sentido de que una persona va a desarrollar varios, a veces todos, los roles BIM que tenemos. Y eso está bien si esa persona tiene tiempo, pero como el día tiene 24 horas, pues a veces es imposible, ¿no? De nuevo, si queremos conseguir esos objetivos y queremos organizarnos, que es de lo que trata la guía, es de lo que trata el libro, pues no nos quedará más remedio que dotarnos de recursos. Y yo creo que es un poco lo que yo siempre echo de menos en las charlas BIM, ¿no? Nadie habla, o yo pocas veces, algunas veces sí, pero pocas veces oigo hablar de los roles, pero no oigo hablar de que esos roles son perfiles nuevos y a veces personas nuevas también que tienen que incorporarse a nuestra organización, pero no para quitar a otro, ¿no? La semana pasada en una implantación en Badajoz me decía un director de una empresa de proyectos, me decía, pero claro, yo tengo unos ingenieros que todo esto les va a pillar grande, ¿no? Él pensaba que les va a pillar grande porque son personas de cierta edad y ya intuye que va a tener un problema con algunos de ellos, no porque tengan edad, sino seguramente porque les conoce y sabe que son personas
resistentes al cambio, sabe que les va a costar incorporarse, ¿no? Entonces me preguntaba en Petit Comité, y con esta gente que funciona y funciona bien y que tiene un conocimiento y tal, ¿qué hago? ¿Les jubilo? Y yo le decía, mira, si yo como consultor vengo aquí y te digo que a la persona que tiene el conocimiento, ¿no? Eso que llamamos ahora el know-how, ¿no? Al que tiene el conocimiento de lo que tú haces, que tiene 55 años, que lleva 30, 40 años trabajando, que es tu mayor valor. Lo sepas o no lo sepas, tienes que saber que ese es tu mayor valor, el conocimiento de esas personas que tienes ahí. Si yo vengo aquí y te digo que los tienes que jubilar y coger una persona que sepa mucho de hacer modelos BIM, lo que tienes que hacer es despedirme, porque tu trabajo no es hacer modelos BIM, tu trabajo es hacer proyectos, con BIM o sin BIM, pero tu trabajo es hacer proyectos, y el que sabe hacer proyectos es ese tío. Tendrás que ponerle al lado una persona que haga el modelo BIM, porque él a lo mejor no tiene por qué hacerlo, tendrá que calcular sus conductos, estábamos hablando de ingenieros de cálculo de instalaciones, tendrá que calcular sus conductos, tendrá que hacer sus planteamientos de funcionamiento, tendrá que hacer sus esquemas y tendrá que tener al lado a alguien que modele, alguien que tenga ciertos conocimientos. Ya no me vale simplemente alguien que delinee el plano o delinee el plano o lo modele, en este caso tendrá que tener ciertos conocimientos, pero desde luego apoyándose siempre en el que sabe cuál es el objeto final, y el objeto final en tu caso es hacer un proyecto de ingeniería bien pensado, bien calculado, bien dimensionado y finalmente bien modelado. Y una vez que esté bien modelado y esté coordinado con el resto de cosas, y solo cuando eso haya sucedido, pasar un paso adelante y pasar a la obra y dar por válido el proyecto y visarlo y construir el edificio, pero solo en ese momento. ¿Cuándo habremos implantado BIM? Pienso yo, esto es una idea personal. ¿Cuándo habremos implantado BIM y podremos dejar de hablar de implantación BIM? Pues cuando las empresas no comiencen una obra, no comiencen un proceso de obra o no den por finalizado un proyecto hasta que haya una serie de chequeos que no se hayan hecho sobre el modelo BIM. No se trata de que se puedan hacer, ya sabemos que se pueden hacer, class detection, en fin, 1000 cosas, ¿no? Las mediciones, 1000 cosas que podemos hacer con el modelo. Solo cuando haya habido alguien que haya ido chequeando todos los puntos y tenga la capacidad y la potestad de decirle al siguiente que va en la cadena del proceso, de decirle, no, tú no puedes empezar porque es que yo no he terminado con el chequeo, ¿no? Alguien vendrá a decirme que me dé más prisa, pero es que hasta que no pase eso, hasta que yo no haga el chequeo, no te puedo dar el proyecto para que comiences a hacerlo, porque si te lo doy, sé que me va a costar más dinero. Cuando pase eso, cuando las empresas no empiecen un proyecto hasta que hayan chequeado debidamente el modelo BIM y se sepan en disposición de empezar la construcción del edificio o dar por finalizado el proyecto, en ese momento será cuando hayamos implantado BIM. Y a partir de ahí todavía habrá un camino que recorrer, porque BIM debe prolongarse más allá de la construcción del edificio, ¿no? Pero vamos por partes. Yo creo que hay que ir por partes, hay que implantar bien en los procesos de diseño, hay que establecer unos hitos y hay que seguirlos. O sea, no nos vale decir, no, es que lo he hecho en Revit y ya hago BIM por eso. No se trata solo de hacerlo en Revit, creo que se trata de algo más. Como tenía hasta menos 20, he cumplido estrictamente con la charla y bueno, espero que algo de lo que haya podido contaros yo aquí pues os haya sido de interés, y de nuevo, por supuesto, daros las gracias a todos por escucharme, y estoy aquí escuchando para ver las preguntas que podáis tener y poder responder, o si tengo respuesta para ellas. Bueno, no sé si alguien tenéis alguna pregunta. Pues parece que nos has dejado convencidos, porque... ¿Qué grado de implantación real hay en los despachos? Es decir, vamos a suponer de un grupo de despachos que trabajas tú en Madrid o que conoces que existan en Madrid, no sé, 200, pues que haya 500, no sé cuántos despachos hay en Madrid, o 5.000, no quiero decir ninguna barbaridad. ¿En qué penetración de BIM hay real en estos despachos? ¿Un 1%? ¿Un 5%? Yo creo que ahora mismo, que como te decía hay un boom importante,
Yo creo que ahora mismo en el volumen de despacho real creo que podríamos estar entre un 5 y un 10. Es un número aproximado porque no tengo datos a partir de una estadística real bien hecha, pero por lo que yo veo podríamos estar en un 5 o un 10%, seguramente no más. Lo que sí es verdad es que los estudios grandes, que son los que ahora mismo tienen proyectos, porque los estudios pequeños todavía están carentes de proyectos ahora mismo por todo lo que ya sabemos de los años que hemos pasado, están empezando a implantar a más velocidad, digamos, se están metiendo más que los estudios pequeños, efectivamente. Entonces, ya no se trata solo del número de estudios que existen, sino del número de estudios que trabajan, con lo cual seguramente en el volumen de obra o de proyectos reales que se están construyendo, ese porcentaje aumenta. Es decir, de los proyectos que se están ejecutando ahora mismo, posiblemente eso puede aumentar hasta un 20 y algo por ciento. Eso en cuanto a número de procesos o mejor dicho, de estudios donde esté implantado. Otra cosa es el grado de implantación real que haya en esos estudios. ¿Hasta dónde están haciendo realmente de BIM? Pues mira, el lunes hacía una charla en el Colegio de Arquitectos, precisamente una charla sobre MEP, sobre Revit MEP, y a la finalización de la charla, hablando con algunos compañeros, me decían algo que iba a decir que me sorprendió. A mí no me sorprende porque ya lo he visto en otros sitios, pero me sigue chocando mucho, ¿no? Me decían, y no uno, sino varios compañeros, me decían, nos está costando mucho trabajo que los aparejadores que tenemos en el estudio lo utilicen el Revit para medir, ¿no? O para extraer las mediciones, porque ellos quieren las mediciones de una determinada manera que, claro, nos cuesta mucho trabajo dárselas como ellos quieren, ¿no? Ellos quieren el yeso de cada vivienda y claro, yo me hacía cruces y decía, joder, yo soy aparejador, soy arquitecto y soy aparejador de hace 25 años y me he pasado la mitad de mi vida midiendo proyectos de otros, ¿no? Y todos sabemos lo que es medir un proyecto, ¿no? Que siempre estás desfasado. Cuando tú has terminado de medir, ya te han cambiado el proyecto 2 veces sin avisarte, o sea que tu trabajo siempre está mal. Y es muy desesperante. A mí eso me desesperaba mucho. Entonces, claro, cuando yo descubrí BIM, Revit, que es lo que primero vi de BIM, dije, ostras, o sea, es que lo primero que hice fue coger el escalímetro, meterlo en una caja, que tengo 8 o 10 escalímetros, y decir, hasta luego, Lucas. O sea, dentro de lo que cabe, no quiero volver a coger el escalímetro si puedo, ¿no? Y entonces es verdad que he tenido que volver a sacar el escalímetro más de una vez de la caja, pero para cosas muy puntuales y para cosas muy significativas en algún proyecto concreto. Entonces me resultaba muy difícil. Claro, yo le decía, digo, no puede ser, tenéis que contarles bien de verdad de qué se trata. Claro, si le cuentas al aparejador, le das un curso de Revit, de modelado, y él no hace proyectos, dice, mira, a mí no me cuentes tu vida. No hay que contarle eso, a él hay que contarle lo que puede sacar del modelo BIM y cómo puede sacarlo del modelo BIM. No simplemente explicarle que podemos hacer muros en vez de líneas paralelas. Entonces, ¿qué pasa? Que el nivel de penetración, pues yo creo que es bajo. El número de penetración puede estar en esos números que te he dicho antes, pero el nivel de penetración creo que es bajo. Porque, como decía al principio, si lo utilizamos solo para hacer planos, pues estamos como cuando cambiamos a AutoCAD desde dibujar a mano, ¿no? Esto ya lo hacía. Si solo hago eso y luego me olvido del modelo y cuando voy a la obra me llevo un plano en papel o me llevo un PDF en la tablet, pues es que para ese viaje el esfuerzo necesario, pues no sé si merece la pena. Entonces yo creo que hay que penetrar más en el proceso. Sí, tenemos otra pregunta. No, yo no diría que se está quedando atrás, porque es que hay una cosa que a los técnicos en España y a los ingenieros en España nos encanta de Revit, a todos, ¿no?
y es eso de que le pegues a un botón y te diga si cumple o no cumple la normativa, ¿no? Entonces, eso a la gente nos priva, ¿no? Y es lógico también. Entonces, el que calcula con CIPE, pues, por lo menos de momento, sigue calculando con CIPE. Y también te digo que no me parece mal. Quiero decir, el objeto de MEP no es el cálculo de las instalaciones. El objeto de MEP no es ese. La parte más importante de MEP es la coordinación entre las distintas disciplinas y la organización volumétrica del modelo, ¿no? Comprobar cosas tan simples como que los conductos y los tubos me caben y no se chocan entre sí. O sea, una cosa tremendamente simple, pero que todos echábamos mucho de menos. Yo con eso ya diría que habría un grado de implantación enorme si se hiciese bien en los procesos. Aunque me lleve el modelo a CIPE, por el camino pierda cosas en el IFC, me lo vuelva a traer otra vez desde CIPE y a lo mejor tengo que modificar cosas a mano porque también he perdido alguna cosa. Bueno, si soy más o menos organizado, CIPE me lo calcula bien, perfecto. Le saco información a CIPE que está muy bien porque me incluye cuestiones de normativa, perfecto también. Ahora me lo traigo a Revit, aunque tenga que modelar, no modelar porque ya lo habría modelado, sino redimensionar algunos elementos. Como es muy rápido y muy sencillo, pues creo que también está bien. Y además, si eso me permite coordinar todas las instalaciones de los distintos ingenieros, pues de las distintas disciplinas, pues perfecto. Si cumple el objeto del para qué, aunque tenga que pasar por una plataforma y luego por otra, pues bueno, no pasa nada, ¿no? El programa universal va a ser difícil que exista, no creo que sea Revit el programa universal, y no sé si algún día existirá, pero bueno, si conseguimos los objetivos, si cumplimos el para qué, pues perfecto. Bueno, pues muy bien, Miguel. Oye, te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado hoy. La verdad es que ha sido muy instructiva la charla que nos has dado y bueno, pues a partir de ahora creo que leeremos concienzudamente vuestro libro. Bueno, pues muchas gracias y oye, pues agradecerte de veras que nos hayas acompañado. Soy yo el que os da las gracias a vosotros. Me encantaría poder asistir a lo de Cipher, porque lo tengo aquí preparado para sentarme con ello en cuanto pueda. Me resulta difícil porque el tiempo es complicado, hay que sentarse con eso unas cuantas tardes y apagar el móvil para poder centrarme con ello, pero que sepáis que sé que andará por ahí Adrián y José Ángel, que lo tengo en cartera y no me olvido, ¿vale? Ahí lo tienes. Cualquier duda que tengas me escribes al correo. Muy bien, estupendo. Pues muchas gracias a vosotros por escucharme, a todos los que estáis ahí. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Un saludo. Todo tuyo, Adrián. No necesitas sonido, ¿verdad? No necesitas sonido, ¿verdad? No. ¿Red necesitas? No me he conectado ya al wifi.
Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Adrián. Empecé con esto del BIM en el año 2009. En el año 2009 aprendí Archicad. Hice dos cursos de Archicad. Lo utilicé durante lo que me quedaba de carrera para realizar los proyectos, aunque fuera en 2D, porque el Archicad tiene un espacio de trabajo en 2D que me resultaba bastante útil. Luego en el año 2012 el mercado te coloca en Revit, en Autodesk. Empecé a trabajar de manera profesional con BIM en el sector de la construcción, y mi socio José Ángel él empezó a trabajar en Madrid en una consultoría también para la redacción de proyectos con BIM, ¿vale? Y desde abril montamos una consultoría que es AdBIM, ¿vale? Que nos dedicamos a realizar formación. Aquí hemos dado una formación en el Colegio de Aparejadores, en el de Ingenieros Agrónomos también, en el de Ingenieros de Obras Públicas también, en Huesca también, en Pamplona vamos a dar, etcétera, etcétera, ¿vale? También nos dedicamos a realizar implantaciones en empresas, ¿vale? Suscribo prácticamente todo lo que ha dicho Miguel Morea, me ha gustado mucho lo que has puesto. Y también nos dedicamos a hacer desarrollos personalizados para resolver aquellas cosas que BIM de momento no está resolviendo, ¿vale? Pues uno de los desarrollos es el que voy a presentaros hoy, que es el de Cipher 3. Vale, entonces sí que me gustaría saber quiénes de vosotros trabajáis con BIM en vuestro día a día. Hernán, Lucía. ¿Nadie más trabajáis con BIM en el día a día? Vale, y que hayáis probado a resolver cosas que estáis haciendo ahora con CAD, a hacerlas con BIM. ¿Habéis probado? Vale. ¿Y cuáles son los mayores problemas que os habéis encontrado a la hora de, no en fase de diseño, sino de ejecución de obra, que es un poquito lo que vamos a ver? Carmelo. No, es que yo lo he utilizado más que nada un poco para proyecto y no lo he empleado luego ya en lo que es en ejecución. Sí que pretendo ahora una obra que voy a hacer, sí que, bueno, hacerlo, hacer el modelo con una obra pequeñita y, bueno, y empezar a utilizarlo un poco. Pero hasta ahora no lo he hecho. Vale, bueno, pues el plugin que hemos creado es para Navisworks, ¿vale? No es para Revit, es decir, es para un visor BIM, no es para una herramienta de diseño BIM. Donde en este visor podemos incluir archivos que se hayan hecho en Revit, en Archicad, en Cipe, en el software que fuera. Podemos ahí integrar todas las partes del proyecto, porque un proyecto no tiene por qué estar hecho en un archivo, sino puede estar hecho en diferentes archivos. Entonces ahí nos agruparemos todo y es donde vemos nosotros que es el sitio ideal para gestionar los costes. Vale, entonces si entráis en nuestra web www.adbim.es, tenéis este apartado de aquí de Cipher 3, ¿vale? Donde explicamos un poco cómo nace esto, y es porque conforme vamos haciendo implantaciones nos vamos dando cuenta de que la tarea de gestión de costes no está resuelta en BIM, ¿vale? Y entonces nos llegamos a preocupar en el sentido de si se iba a implantar BIM en fases de ejecución cuando un problema básico como el de gestión de costes no estaba resuelto. ¿Vale? Entonces, bueno, tenéis aquí un pequeño artículo y al final del todo tenéis para descargar la versión para Navisworks Manage 2016 o Simulate 2016. En breve subiremos para 2017, ¿vale? Tenéis aquí un tutorial de paso por paso, un poquito largo, y quiero poner más imágenes para que se haga un poco más ameno, ¿vale? Poco a poco. Y de momento el registro no está abierto al público en general, ¿vale? Pero, o sea, si escribís a esta dirección de correo electrónico os daremos acceso al plugin, ¿vale? Entonces, no sé si no conocéis Navisworks, ¿vale? Pero es lo que he dicho antes, es un visor BIM. Ahora aquí estamos viendo la estructura de uno de los ejemplos de Autodesk, que es de un hospital. Vale, pero aquí podríamos traernos las instalaciones hechas en Cipe con IFC, ¿vale? No, con eso no habría problema y podríamos realizar la medición del conjunto en un mismo archivo. Entonces lo que quiero hacerlo en vivo, ¿vale? No quiero enseñaros vídeos ni pantallazos ni nada, ¿vale? Y vamos a medir aquí la cimentación.
¿vale? Este es un ejemplo que suelo hacer en los cursos y luego vamos a ver cómo gestionar el presupuesto. Entonces, yo aquí puedo ver toda la cimentación, es decir, si tengo que presupuestar la cimentación, estoy viendo todo lo que tengo que presupuestar. ¿Vale? Voy a traerme el capítulo de cimentaciones. Vale, entonces tengo aquí el capítulo de cimentaciones ¿se ve bien? Bueno, un poquito en pequeñito, pero lo entenderos con una serie de partidas, ¿vale? Entonces simplemente... Yo aquí dentro en el árbol voy a ir navegando porque voy viendo todos los objetos que tengo en el proyecto, ¿vale? Aquí me dice que tengo unos encepados, pues los llevo a la partida de encepados. ¿Vale? Entonces, ya me está diciendo que tengo 530,94 metros cúbicos, ¿vale? Y alguien que ha creado el descompuesto, como ya ha puesto cómo hay que medir los recursos, ya tenemos la cantidad de recursos, ¿vale? Por ejemplo, si esto lo quisiéramos hacer en Revit con tablas de planificación y nosotros queremos medir el hormigón que vamos a utilizar en estos encepados, no es correcto porque nos va a dar 530,94, pero para el hormigón, como tengo un porcentaje de pérdidas, que alguien habrá tenido que definir si es 1,05, 1,07, 1,10, lo que fuera, aquí ya nos lo está calculando con esas pérdidas, ¿vale? Y esto para medir es lo mismo. O sea, ahora esto me lo voy a llevar a zapata corrida, ¿vale? Tengo aquí la medición, aquí tengo más encepados que los llevo a la partida de encepados y ya me cambia la medición a la 610. Estos son los fondos de ascensor, lo llevo a su partida. Y estos son zapatas aisladas que las llevo a su partida. Y lo mismo con los pilotes. Vale. Algo que quiero que veáis es que a través de BIM también podemos... Yo he supuesto que estos encepados los voy a encofrar. Ya sé que normalmente no se suelen encofrar, pero vamos a suponer que los queremos encofrar, ¿vale? Yo, sin haber modelado la madera, ¿vale? Sí que la puedo medir, porque como tengo la geometría del objeto que voy a encofrar, puedo estar teniendo en cuenta ese recurso, ¿vale? Y no tengo que modelarlo en BIM. Son las ventajas de trabajar con visores en lugar de con herramientas de diseño. Entonces, de esto no quiero que aprendáis nada, ¿vale? Simplemente aquí es donde alguien ha realizado la medición, eso ya existe. Y ahora, a día de hoy, ¿qué opciones tienes? Pues esto, te lo llevas a programas de terceros de presupuestos y hay presupuestas, ¿vale? Pero si aquí hay cambios, luego tienes que hacer manualmente la actualización en los diferentes softwares, ¿vale? Entonces, es lo que veíamos que no funcionaba. Entonces, hemos creado una herramienta, que es esta, ¿vale? Que es Cypher 3. Se integra dentro de Navisworks, es una paleta de herramientas al igual que el resto, o sea, se integra totalmente en la interfaz, ¿vale? Que os la podéis... Es una ventana que os podéis dejar flotante, os la podéis dejar en otro monitor, anclarla donde queráis, como el resto de herramientas de este programa. Para utilizarlo sí que tenéis que estar registrados, ¿vale? Pero si os inscribís en el correo os daremos acceso. Vale, lo único que hace es el árbol que yo tengo aquí de capítulos y partidas me lo muestra aquí, ¿vale? Entonces, cuando yo selecciono un encepado, tengo aquí diferentes pestañas, ¿vale? Para ir trabajando. Voy a hacerlo... No veis muy bien lo que pone, ¿verdad? ¿O sí? Aquí tengo todos los objetos que yo he ido arrastrando, ¿vale? Los tengo aquí, cada uno es una línea. Aquí tengo los recursos y aquí la cantidad de la partida, ¿vale? Me está diciendo que la cantidad modelada es 610,76, ¿vale? Pero eso es lo que se ha dibujado, que no tiene por qué coincidir con lo que se va a presupuestar, ¿vale? En CAD es algo que existe, tú todo lo que dibujas no siempre entra en el presupuesto. Por defecto viene marcado que entra en el presupuesto, ¿vale? Pero podemos modificarlo, ¿vale? Le podemos decir que estos tres objetos
no entran en el presupuesto. ¿Vale? Entonces ahí ya me está diciendo cantidad modelada son 610,76, pero la cantidad del presupuesto 566,51. ¿Vale? Lo mismo pasa con la cantidad objetivo, es decir, la que le vas a, si eres el contratista principal, la que le vas a pagar a las subcontratas. Puede coincidir con la cantidad que se haya dibujado o modelado o no. ¿Vale? Entonces también podríamos modificarlo. ¿Vale? Y esto sería, digamos, antes de iniciar la obra, ¿vale? Pero una vez iniciada la obra tenemos cantidad certificada y cantidad real, ¿vale? Esto está en blanco porque estamos a día cero. Una vez que pase el primer mes tendremos que decir qué objetos hemos certificado, que puede coincidir con los que hemos ejecutado o no. ¿Vale? Entonces aquí podríamos decir, pues estos 5 objetos son los que tenemos certificados. ¿Vale? Y entonces aquí arriba ya tenemos el sumatorio, me dice 73,74, ¿vale? Pero a lo mejor la cantidad real es diferente. Resulta que hemos hecho 2 más, pero que no nos han dejado certificar. ¿Cómo identificas el objeto? Ahora vamos. Vale, lo que quiero que veáis es que cada objeto tiene unos atributos para decir en qué estructura lo coloco, ¿vale? Y aquí me está diciendo qué cantidad es. Entonces, yo ahora quiero saberlo. Aquí lo que pasa es que tenemos una trazabilidad 100%. Si yo ahora quiero saber lo que llevo certificado de esta partida, si clico aquí en el 73,74, ¿vale? Se seleccionan los objetos que yo he certificado. Entonces, tengo una trazabilidad 100% de lo que siempre estoy haciendo, ¿vale? O sea, yo siempre voy a saber que tengo certificado, ¿vale? Lo mismo para saber que tengo ejecutado, que hay 2 más, ¿vale? Que tengo presupuestado, que es todos los pilotes menos estos 3 de aquí, ¿vale? Porque son los que he quitado, ¿vale? ¿Lo entendemos? Vale, entonces tenemos una trazabilidad 100% de lo que estamos haciendo aquí, que se corresponda con el modelo BIM, venga de un archivo o venga de muchos, y vengan de Revit, de Archicad o de donde vinieran, ¿vale? Y ya eso sería la estructura de precios, ¿vale? O sea, la estructura de medición. Y lo que nos falta es ver los precios, que funciona esto exactamente igual que en cualquier programa de presupuesto. Es decir, si yo vengo aquí a presupuestos y digo que esto vale 150 euros, ¿vale? Pues me va a multiplicar la cantidad del presupuesto, que son 566 por 250, y me sale el importe. Si yo ahora añado más objetos a la medición, me va a cambiar esos 84.000, como es lógico, ¿vale? Si yo ahora este objeto digo que se incluye también, ¿vale? Ya me ha subido a 87.000. ¿Vale? Pero yo puedo calcular el precio en función de los inferiores en lugar de hacerlo en función de, o sea, en lugar de colocando el código de la partida. Es decir, si yo la mano de obra de cimentación digo que vale 16 euros, la madera para encofrar digo que vale 5, el acero 0,75. Error. Esto es un bug que tengo que corregir, que tengo que ponerlo con coma en lugar de con punto. Acordaros. No todo es perfecto. Bueno, voy arrancando, bueno, ya está. Veo que ahora tengo que volver a hacer todo, pero se hace muy rápido. Lo voy a hacer solo con una partida, ¿vale? Por ir un poquito más rápido. Voy a coger solo los encepados. Vale. Estamos aquí, la maniobra de cimentación 16.
la madera 5, el acero 0,75, el hormigón ¿a cuánto está ahora? 60 y algo. 65. Vale, entonces yo le voy a decir que calcule en función de sus inferiores. Vale, y entonces ya me dice que son 151,30 y que el importe son 85.000, ¿vale? Es decir, yo puedo elegir si quiero ponerle yo el precio de la partida o que vaya en función de los inferiores. Y así lo iríamos haciendo durante todas las partidas, elaboraríamos el presupuesto, ¿vale? Aún no está la función de crear informes y exportar a Excel porque es versión beta aún, ¿vale? Pero conforme vais avanzando iremos colgando las actualizaciones para que tengáis aquí más funcionalidades. Vale, entonces repito, es una versión beta, no es un producto terminado, vale, pero lo que creemos ya lo hemos lanzado ya porque ya se va intuyendo de qué es lo que se va a poder hacer, vale, que es gestionar todo el proceso constructivo dentro de una herramienta BIM, porque ahora todo lo que se está haciendo es coger la información de BIM, llevarla a programas tradicionales y allí te gestionas tú los costes, vale, y nosotros, por el hecho de tener una trazabilidad 100% de lo que estás certificando, presupuestando, ejecutando y demás, es mucho más intuitivo tenerlo aquí, ¿vale? Y esto va a ir creciendo poco a poco en funcionalidades. Y lo que queremos ahora es que los que lo vayáis probando, sí que nos deis os lo vamos a dejar gratuito, ¿vale? Para que nos vayáis dando ese feedback de a vosotros que os gustaría que tuviera por hacer una herramienta que nos valga a todos, ¿vale? En lugar de hacer una imposición de no, pues tenéis que trabajar así. Entonces no sé cómo lo veis, ¿vale? ¿Qué dudas tenéis? O cualquier pregunta que tengáis. La fecha de certificación, ¿a qué es lo que es? Estamos en ella, o sea, en esta versión beta tú solo puedes decir que lo has certificado, ¿vale? Lo que estamos trabajando ya es que cuando clicas aquí tengas que decir a qué fase pertenece, ¿vale? A qué mes sería. ¿Vale? Pues es guardar información, ¿vale? Más bien fase que no es esa. Vale, pero sería o sea, el objeto es el mismo, ¿no? Aquí en lugar de un clic vas a tener que aportar más información, ¿vale? De en qué mes lo quieres certificar. Y luego que tendrás un filtro para saber todo lo que tienes certificado o solo en el mes 7, en la fase 7 o en la 6 o en la 5 o en la que fuera, ¿vale? Y el descompuesto, cuando haces los descompuestos en los capítulos, los descompuestos que vendrán en una base de datos. Sí, a ver, tú lo puedes introducir aquí en las herramientas normales de Navisworks, ¿vale? Y lo que estamos preparando, que nos está costando un poquito, pero bueno, lo conseguiremos, es que puedas importar un BC3, ¿vale? Es decir, que tú cojas un BC3 y lo cargues aquí, de que el trabajo no estaría finalizado, porque un BC3 no se adapta bien a BIM en el sentido de que luego tendrás, yo por ejemplo, para medir la madera no la he medido con un rendimiento, ¿vale? Sino que la he medido en función de la geometría del objeto. Entonces, aunque tú te traigas un BC3, tendrás esto configurado, pero alguien tendrá que marcar aquí eso cómo se mide, ¿vale? ¿Lo vemos? Lo que sí que tendrás esta estructura creada que te ahorras bastante trabajo. Por al final el introducir aquí la fórmula es una vez y ya lo tienes ahí. Pero dentro de cada partida sí que tú decides, la madera en este caso, por ejemplo, cómo la quieres medir. Las partidas, unos elementos, unos milímetros, etc. Y tú lo puedes cambiar puntualmente para una partida en concreto, incluso dentro de un mismo capítulo, que todos los demás elementos sean medidos de otra manera, por decirlo así. Sí. No se me ocurrirá ningún ejemplo grande, pero bueno. Sí, por ejemplo, el acero se puede medir por metros de viga, que no es muy normal, o por kilos de acero, el acero laminado. Y dentro de una misma capítulo, pues tener condiciones medido de una manera, medido de otra. Pero que eso entiendo que si tú te importas tu BC3 ya adaptado a eso, lo tienes que poder visualizar de esta manera, ¿no? Sí, pero son códigos distintos de partidas. No, yo me refiero, tú en tu BC3 como mucho vas a tener, hablando del acero, tú como mucho vas a tener que por cada metro cúbico de ese elemento vas a tener X kilos de acero. Sí. ¿Vale? Entonces eso se puede transcribir aquí directamente, pero tú a lo mejor en tu modelo BIM cada objeto
ya tiene un parámetro donde te dice este objeto tiene 750 kilos. Y tú vas a ir metiendo objetos a esa partida y quieres el sumatorio. Entonces, aunque tú te hayas cargado tu VC3, tú aquí tendrás que decirle no me lo hagas por rendimiento, sino házmelo porque en el parámetro no sé qué me está diciendo los kilos de acero que lleva ese objeto. No sé si me explico. Sí, pero tú tienes que definir la cuantía en función de la partida. Es decir, ahora partidas de zapatas, pues con una cuantía, sí, de zapatas sí. con 50 kilos. Sí, sí. Pero son partidas distintas con códigos distintos. El código de la partida es distinto, pero el código del recurso es el mismo. El kilo de acero sí. Pero las cantidades dentro de la partida son distintas. Por lo cual tú importas dos códigos para distintas zapatas. Estas son las fórmulas por defecto de la madera para encofrar, ¿vale? Entonces, cuando yo lo inserto en una partida y la modifico, solo se modifica en esa partida, no se modifica en el general, y por eso me lo marca en negrita, ¿vale? Aquí en negrita me marca lo que le he modificado para esta partida. Entonces, o sea, eso Navisworks ya lo tiene resuelto por defecto. Que tú un mismo recurso que esté en muchas partidas se calcule de manera diferente. O sea, que tengan diferente rendimiento. O sea, eso lo absorbe. ¿Explico? La forma de medir de cuántos kilos hay por cada partida es diferente. En Presto, en los tradicionales, tú dices X kilos y aquí le dices mídeme el perímetro, porque estoy midiendo mídeme los kilos que está puesto en el ¿Qué lo puedes hacer por rendimiento? Aquí por ejemplo está hecho por rendimiento. Yo he hecho aquí le he puesto una cuantía de 80. Es decir, la partida de zapatas tiene 40 kilos. No. Él, por medio de esa formulita, te sacará cuántos kilos hay en esos objetos. Digamos que tú aquí ya no pones rendimiento, sino que te los calcula. Claro, pero por ejemplo sí que te sacará el encofrador porque es una cosa, vamos a decir, visible, pero mientras no modeles todo el hierro... Pero tú el modelo 20 lo puedes llevar a robot y a cada pilar le diga que tiene 750 kilos, ese pilar, y el de al lado tiene 762. Eso es cálculo de estructura. Entonces, tú ahora aquí esos objetos lo arrastrarás a la parte y le dirás, no me lo midas por cuantía, sino que por realidad. Sino por el parámetro que tenga ese pilar, me lo sumas y ya entonces aquí, una vez que hayas hecho ese trabajo, aquí sí que te saldrá el rendimiento que tú no lo habrás tenido que poner, sino que te dirá, pues tiene 89,134 kilos. Sí. ¿Lo vemos ahora? Sí, no, que es cierto, que yo vi en mediciones de cuantía tanto vas a los planos y dices, con todos los... Pero tienes las dos opciones, quiero decir, aquí yo el acero lo he medido por cuantía, le he dicho, es el volumen por 80, es decir, 80 kilos por metro cúbico. ¿Más cosas? La descomposición se hace en el propio Navisworks, ¿no? Sí, ahora a día de hoy sí. Lo único que estamos trabajando para que cogiendo un archivo BC3 te genere ya todo esto. ¿Vale? Entonces, o es en Navisworks o es en BC3. O sea, en el propio Cipher todavía no es donde se le diría... Lo podríamos hacer. Se descomponen no sé cuántas cosas y los rendimientos se miden de esta manera y los precios son estos. O sea, esta información se lee de aquí, ¿vale? Lo mismo te da hacerla aquí que hay. Otra cosa es que como usuarios vayáis viendo que esto es muy difícil de hacer y os simplifiquemos aquí si se puede la tarea. Ahí lo de Navisworks la verdad es que no es... Porque estamos menos habituados, o sea, normalmente estamos habituados a esto. Pero vamos, sería factible, ¿vale? El decir, no, aquí añadir una línea nueva y que ya te lo esté insertando aquí. O sea, eso es factible. Sí, al final lo que queremos ahora con la versión beta es eso, que los usuarios nos digáis que se os está haciendo difícil y si eso se hace difícil, pues se programa para ponerlo aquí. Entonces esa descomposición va con su correspondiente código, ¿no? Sí. Luego que está ahí y se repite en otro sitio, se repetirá con... Aquí me he colado yo, pero el código tiene que ser único. Pues, y ahí se repetirá en otro sitio con su precio eso es. Y ya no sé con su forma de medición si igual o no. No, la medición no, pero ya es diferente partida. No, me refiero a la medición de la descomposición, a decirle, no, pues aquí es el kilo... Sí, eso se puede cambiar. Y ahí es por 90, sí. Pero el precio es único de un recurso. Si yo lo pongo aquí, lo tengo para todas las partidas, como cualquier programa de presupuestos. O sea, yo lo que quiero que veáis es que aquí no hemos innovado nada, ¿vale? No es más que cualquier programa de presupuestos y de hecho aún no tiene todas las funcionalidades porque es versión beta, ¿vale? El cambio viene en el que se hace todo dentro de BIM. Si ahora aquí le damos a actualizar porque la herramienta de diseño se ha actualizado, aquí me va a avisar que hay cambios
aquí aún no nos afecta el presupuesto porque el presupuesto hay que mantenerlo, pero si aquí aceptas los cambios se te va a actualizar el presupuesto. Entonces estás siempre trabajando en una herramienta y no tienes que estar con 4 programas abiertos. Nosotros lo que hemos visto que es una necesidad ahora muy latente la gestión de costes con BIM porque aún no está bien resuelta. ¿Y eso ya es posible el marcar si lo quiero certificar o no en el propio modelo en vez de ahí en las casillitas? No, aún no. Es el siguiente paso que estamos teniendo en ello. Que le digas, ¿cómo sabes que tienes ese, ¿no? Que le digas, estos dos ya están ejecutados, ¿vale? Entonces cuando se lo digas, él solo te ponga aquí las casillitas. Es con lo que estamos ahora, ¿eh? Porque aquí, por ejemplo, en Navisworks esto sí que por defecto lo hace. Tú le dices que te lo seleccione. ¿Qué hace? Vale, y luego vendrá y te dirá, pues es este exactamente, ¿vale? Pero lo estamos haciendo para eso también, porque es lo más lógico, ¿vale? Aquí sí que tenéis ayudas desde este objeto hasta este, ¿cuáles son? ¿Vale? Pues son esos, ¿vale? Cosas así, o sea, podéis estar cambiando la selección todo el rato, etcétera, etcétera. Entonces, más cosas que queráis saber. ¿Vale? Yo os invito a que vengáis aquí a la web, os lo descarguéis, un tutorial paso por paso que es con este ejemplo de hecho que hemos visto, ¿vale? Sí que me tendréis que escribir al correo para registraros y todas las cosas que veáis que nos las vais diciendo. Se instala en el ordenador, ¿no? Sí, solo tú te lo puedes instalar y desinstalar. El acceso es lo único que se necesita tener conexión a internet para eso es, sí. Tú necesitas conexión a internet solo en el momento que clicas aquí. Luego ya. Lo que no se ve, ¿cómo lo medís? Si se puede, o sea, por ejemplo... tiene un espacio físico en Navis. Vale, por ejemplo, esta partida, transporte y retirada de equipos perforación de pilotes, esa no se puede medir. Vale, aquí sí que estamos trabajando también, Navisworks te lo acepta como medición virtual, le dices nueva medición virtual y aquí es como tradicional, tienes una nueva línea de medición y escribes como escribías en cualquier programa de presupuesto. Pero esto es muy largo, son muchos pasos. ¿Vale? También lo estamos cambiando para crearlo aquí directamente. ¿Vale? Que con tabulador te cree una línea nueva y tú la introduzcas a mano. Muchas cosas que no existen en el modelo y se pagan, se contratan. Eso es. Cualquier alquiler, medios auxiliares, rozas. Y que rozas lo puedes medir con el objeto habitación, ¿vale? Hay técnicas por ahí, pero sí que... Control de calidad. Eso es. O sea, un recálculo que tengas que pagar de la cimentación. ¿No? Pues, pero eso ya sería, como no va vinculado nunca con un objeto, ¿vale? Tú lo introducirás aquí de manera tradicional, como en cualquier software de presupuestos, solo que cuando cliques no se te va a seleccionar nada, ¿vale? Pero lo tienes ahí, te va a contar para el presupuesto total, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo único que no tiene asociada ningún objeto, ¿vale? Pues entonces, o sea, no hay más para presentaros, así que os invito a que lo probéis y cualquier cosa que tengáis preguntas también me podéis escribir al correo personal, ¿vale?